aplicar a consultoría, pero no conoces el proceso de selección? O tal vez conoces el proceso, pero quieres saber cómo prepararte mejor. Pues en este video te voy a explicar las principales etapas del proceso de reclutamiento, incluyendo la etapa de la cual nadie habla, pero que es vital para que tengas un proceso excelente. Además, te voy a dar mis consejos de insider como ex consultora que me sirvieron mucho a mí para entrar a la firma y que también han ayudado a muchas otras personas a obtener el trabajo de sus sueños en consultoría. Hola, para los que no me conocen, soy Estefanía y soy ex consultora de una firma top global en Management Consulting y he ayudado a muchas personas a prepararse para el proceso de reclutamiento en consultoría con muy buenos resultados y quiero ayudarte a ti para que te prepares de la mejor forma para poder obtener el trabajo de tus sueños con este y otros videos que he preparado acerca del proceso. Así que si quieres enterarte de en qué momento estoy subiendo videos o cuando genero algo de contenido, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. ¿Y de qué trata el proceso de reclutamiento en consultoría? Es un proceso temido por muchos, pero realmente no es tan complejo como muchos piensan. Lo que sí requiere es bastante preparación, dedicación y tiempo. Por eso, yo te voy a enseñar ahora las principales etapas y los principales consejos y de verdad, eso te va a servir muchísimo para perder los nervios y perderle el miedo a esta etapa que realmente no es nada del otro mundo si estás bien preparado. El proceso consta de 3 principales etapas, más la etapa de la cual nadie habla, que yo le voy a llamar la etapa 0. Y adicionalmente hay otros 2 pasos intermedios, los cuales yo les voy a llamar la etapa bonus. Así te voy a enseñar exactamente en qué consta cada uno de estos para que los tomes muchísimo en cuenta y para que tengas un mejor resultado en tu proceso de reclutamiento. Ok, empecemos con la etapa de la cual nadie habla, pero para mí fue vital y yo creo que para mucha gente también, que es la etapa 0. ¿Por qué le llamo etapa 0? Porque es una etapa previa al inicio formal del proceso de reclutamiento en consultoría. Pero yo creo que es vital que tomes la iniciativa de empezar desde antes a prepararte y a informarte sobre el puesto y a informarte sobre las firmas y la vida de consultoría en general, porque de eso va a depender mucho tu desempeño en el resto de las etapas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es informarte sobre consultoría y sobre las firmas a las cuales quieres aplicar. ¿Por qué? Porque el mundo de consultoría es un mundo completamente distinto a el típico trabajo en el mundo de los negocios. No es un trabajo de 9 a 5, 9 a 7, no es un trabajo estable del cual vas a una misma oficina, tienes el mismo jefe y los mismos compañeros, sino que es un mundo bastante dinámico que consta de diferentes proyectos, diferentes clientes, diferentes industrias, prácticas, etc. Entonces yo te recomendaría muchísimo, antes de incluso pensar en aplicar, que investigues muy bien de qué trata el trabajo, cuáles son los beneficios, cuáles son los costos de trabajar en consultoría, porque tiene las dos cosas. Y además, que investigues especialmente en cada una de las firmas a las cuales vas a aplicar qué tipo de perfiles les gustan, qué tipo de clientes tienen, qué tipo de proyectos tienen, para que tú entiendas no solo si te gusta y si vas a hacer un buen perfil, sino también prepararte de tal forma que tú seas compatible con esas firmas. Ahora, después de haber hecho tu investigación y haberte informado perfectamente, yo te recomiendo que te empieces a preparar para la etapa 1, que es la etapa del examen de habilidades o la etapa del Problem Solving Test. Muchas veces la gente hace este examen sin haberse preparado de la manera correcta y desafortunadamente no lo pasan. Y es muy triste que un examen que ni siquiera es tan complicado te limite tu proceso de selección. Si ya estás seguro de que quieres aplicar a consultoría, entonces lo más importante es que te informes en las fechas en que empieza el reclutamiento para que tengas tiempo de prepararte, aunque sea un mes antes, practicando exámenes de Problem Solving Test. Pero bueno, eso lo voy a explicar en la etapa 1. Pero en esta etapa 0, sí infórmate muy bien sobre las fechas, que generalmente los procesos de reclutamiento inician cuando inician los semestres de universidad, es decir, enero-febrero para el primer semestre y agosto-septiembre para el segundo semestre. Entonces, cuando estás consciente de que en estas fechas van a ser los exámenes, entonces puedes prepararte con 1 o 2 meses de anticipación para el examen y para las entrevistas en general. Finalmente, la etapa 0 consta de la plática de reclutamiento.
Y yo lo incluyo en la etapa 0 porque no necesariamente tienes que empezar ahí tu proceso de selección. Pero sí es una etapa muy importante porque te va a ayudar muchísimo para prepararte y para conocer más sobre las firmas a las cuales quieres aplicar y para conocer acerca de la vida en consultoría en general. Entonces, normalmente estas pláticas se dan en las universidades en las cuales las firmas reclutan. Pero si no estudiaste en alguna de estas universidades, no hay ningún problema. Normalmente también hacen pláticas abiertas donde puede ir gente de todas las universidades. Ahora, con la situación actual, seguramente todas las pláticas están siendo en línea. Entonces eso es más a tu favor porque es mucho más fácil que puedas conectarte desde tu casa y escuchar a los consultores hablar sobre la firma, sobre su experiencia como consultores, sobre el proceso de reclutamiento. Entonces, yo te aconsejo muchísimo que asistas a estas pláticas y mi consejo de insider es: estas personas van a ser las personas que van a trabajar contigo en un futuro si eres exitoso en tu proceso. Entonces, acércate a preguntarles sobre su experiencia, sobre el proceso de reclutamiento, sobre algún consejo que te quieran dar. Y esto va a ser muy bueno para ti porque es una de las oportunidades que tienes para hacer preguntas con gente que realmente trabaja ahí. Entonces, no dejes pasar esta oportunidad. Después de la etapa 0 empezaría la etapa 1. La etapa 1 es, como ya te mencioné, el examen de habilidades matemáticas y analíticas o el Problem Solving Test. Cada una de las firmas ha desarrollado un examen diferente para medir estas habilidades. Sin embargo, yo considero que las 3 principales hacen el examen de una forma muy similar o te puedes preparar de una forma muy similar para los 3. Lo que yo te aconsejo es que te prepares haciendo muchos exámenes de prueba. Y para esto necesitas entrar a la página de cada una de las firmas y ver si tienen un ejemplo del examen para que lo conozcas mejor, veas qué tipo de preguntas se hacen y así puedas buscar ejercicios similares para prepararte mejor. Mi consejo de insider es: haz muchísimos ejercicios con tiempo, porque normalmente esta es la mayor complejidad del examen. Realmente las preguntas no son tan complicadas, pero contestarlas en el tiempo que te dan, que es bastante limitado, puede complicar un poco el responderlas bien. Entonces, practica mucho tomando tu tiempo para que puedas contestar alrededor de una pregunta por minuto. Ahora te voy a dar un consejo súper importante sobre la etapa 1. Normalmente, después de las pláticas de reclutamiento, de las cuales te hablé en la etapa 0, te van a ofrecer hacer el examen de selección en ese momento. Pero normalmente en consultoría sabemos que la gente que hace el examen después de la plática de reclutamiento no le va muy bien. Yo creo que es porque la mayoría de la gente que lo hace en ese momento no está lo suficientemente preparada. Si tú sabes que ya estás muy bien preparado para el examen y asististe a una plática de reclutamiento sabiendo que vas a hacer ese examen, hazlo con toda confianza. Sin embargo, normalmente la gente no va lo suficientemente preparada. Entonces, yo te recomendaría que hagas el examen en las fechas siguientes disponibles para hacerlo, ya sea en la oficina o de forma independiente a una plática de reclutamiento, cuando ya te hayas preparado un poco más. Y de esa forma, te va a ir mucho mejor. Ahora te voy a platicar sobre una etapa bonus. La verdad, esta etapa no forma parte del reclutamiento, pero también es muy importante si la puedes aprovechar a tu favor para que te ayude en las siguientes etapas. Y esta es la plática de preparación para las entrevistas. Normalmente, cuando pasas el examen de selección, te llaman para invitarte a una plática de preparación para el proceso de entrevistas, el cual es algo similar a la plática de reclutamiento, es decir, también te la dan consultores que trabajan en la firma, pero te hablan mucho más a profundidad sobre el proceso de entrevistas, sobre las partes que conforman la entrevista, sobre qué hacer y qué no hacer, etc. Entonces, a mí, la verdad, se me hizo un paso valiosísimo, el cual me ayudó mucho para prepararme después para mis entrevistas y además también fue una excelente oportunidad para conocer a los otros consultores más de cerca y para poder hacerles algunas preguntas que yo tenía ya sobre el proceso o sobre la firma o sobre el trabajo en consultoría. Entonces, también te recomiendo muchísimo que asistas a esta plática. Y principalmente te doy las siguientes recomendaciones. 1. Haz muchas preguntas, como ya te mencioné. Y 2. Haz networking. Pero no solamente hagas networking con la gente de la firma, sino haz networking con las otras personas que están aplicando también en el proceso. Realmente puedes encontrar a gente muy valiosa que te puede ayudar muchísimo a prepararte en el proceso.
Así que acércate a los demás, platica con ellos, platica de qué forma se están preparando, si tienen algún recurso que te puedan compartir para prepararte o si quieren practicar los casos de negocios juntos. Realmente también eso hizo la diferencia muchísimo para mí, el poder practicar con alguien más. Entonces te recomiendo muchísimo que hagas networking y conozcas a los otros aplicantes. Ok, ahora sí vamos a hablar sobre la etapa más famosa del proceso de reclutamiento en consultoría, que es la primera y la segunda ronda de entrevistas. Las rondas de entrevistas constan de aproximadamente 2 o 3 entrevistas, las cuales duran aproximadamente 20 o 30 minutos y alguna de ellas va a ser realizada en inglés. Estas entrevistas normalmente la gente te va a decir que constan de 2 partes, pero yo te voy a dar un consejo de insider para dividirla en 3 partes principales, las cuales debes de tomar en cuenta muchísimo y prepararte muchísimo para cada una. La primera parte es la parte de experiencia personal. La segunda, la parte de caso de negocios, y la tercera, la parte de preguntas al entrevistador. Las 3 son sumamente importantes y son valoradas de igual forma en tu proceso de selección. Entonces te aconsejo que te prepares muy bien para cada una. Claramente las más importantes son las primeras 2, pero la tercera te añade muchísimo valor y es algo que yo te recomiendo muchísimo. En la parte de experiencia personal te van a hacer preguntas sobre tus experiencias anteriores, ya sea en la universidad o en algún trabajo que ya hayas tenido o en trabajos comunitarios, de servicio social, etc. Entonces te aconsejo que prepares historias en las cuales puedas platicar sobre tu experiencia en distintas situaciones. Si te gustaría que te explique un poco más a profundidad cómo prepararte para esta etapa que es vital dentro de las entrevistas, escríbeme en los comentarios y yo con gusto te hago otro video mucho más específico. Ahora, la segunda etapa de la entrevista es la parte del caso de negocios. Sí, esta es la más famosa, la más temida y la que tiene mucho más controversia, diríamos. Pero realmente es lo mismo que el examen. No es tan complejo si te preparas de la mejor forma. Normalmente, el entrevistador te va a presentar un caso de negocios, el cual tienes que ir resolviendo junto con él. Para eso, yo te recomiendo haber practicado muchísimos casos de negocios antes de llegar a esa entrevista. ¿Por qué? Porque aunque no son tan complejos, el haber practicado te va a dar muchísima habilidad de saber cómo resolverlos y hacerlo de la mejor forma y en el menor tiempo posible, sobre todo quitándote los nervios de lado. Entonces, prepárate muchísimo también para esta etapa. Igual, si quieres que te haga un video explicándote a más detalle cómo resolver un caso de negocios y cómo hacerlo en frente de un entrevistador, escríbeme en los comentarios y con gusto te hago otro video. Ahora, la tercera parte de las entrevistas, que es la parte de hacer preguntas al entrevistador. Hacer preguntas es súper importante para hacer una diferencia con respecto a los otros candidatos. Porque cuando haces una pregunta, muestras interés sobre el trabajo, sobre el entrevistador, sobre la firma. Entonces, yo te recomiendo que prepares preguntas antes para hacerlas al entrevistador. Y de esta forma, cuando te digan si tienes alguna pregunta, sepas qué preguntar en el momento y hagas una diferencia y te muestres como el candidato ideal para que contraten en esa firma. Ese es mi consejo de insider. Ahora, te voy a hablar de la segunda etapa bonus que también es vital para que te vaya excelente. Esta consiste en la llamada de feedback después de la primera ronda de entrevistas. Usualmente, si pasas la primera ronda de entrevistas, te van a llamar para hablar sobre tu desempeño en esta ronda y darte feedback sobre cómo mejorar para la siguiente ronda. Mi consejo de insider es apunta todo lo que te diga el entrevistador que te está llamando. Apunta lo que hiciste bien, apunta lo que hiciste mal y todo lo que se le ocurra decirte a ese entrevistador. ¿Por qué? Porque esto va a ser tomado en cuenta en tu siguiente ronda. Entonces, si ya lo hiciste bien en la primera para pasar a la segunda y solo te falta ese extra, entonces debes de tomarlo muy en cuenta para poderte preparar y que en la segunda ronda te vaya excelente. Ahora sí, llegamos a la última etapa del proceso de reclutamiento en consultoría, que es la segunda ronda de entrevistas. Como mencioné, la primera y la segunda ronda son prácticamente iguales, pero en la segunda ronda normalmente te entrevista gente mucho más senior en la firma. También consta de 3 principales partes: la parte de experiencia personal, la parte de caso de negocios y la parte de preguntas al entrevistador. Entonces, prepárate muchísimo, sigue haciendo casos de negocio, sigue preparando tus historias.
entre la primera y la segunda etapa, ve mejorando tus historias y refinando tu forma de resolver los casos. Y además toma el feedback de la etapa anterior bonus que te comenté. Un consejo de insider: intenta hacer una conexión con el entrevistador. Como los entrevistadores son personas mucho más senior de la firma, ellos van a estar evaluando si realmente quieren reclutarte en sus equipos. Así que también te recomiendo que te abras y que dejes que las personas que te están entrevistando te conozcan como eres. Y esto fue todo sobre las etapas del proceso de reclutamiento en consultoría. Finalmente te voy a dar 3 consejos que yo sé que te van a servir muchísimo porque para mí fueron muy importantes para poderme preparar bien y para hacer un buen proceso. Consejo número 1, prepárate, y prepárate mucho para cada una de las etapas y para cada una de las partes que constan estas etapas. A pesar de que ni el examen ni las entrevistas son algo del otro mundo, es decir, con algo de analítica básica, razonamiento lógico y un poco de matemáticas puedes resolverlos sin problema, realmente prepararte va a ayudarte a que hagas una diferencia respecto del resto de los candidatos, porque vas a poder desarrollar la habilidad de responder cada una de las preguntas en un menor tiempo y con una mejor calidad. Entonces, no escatimes el tiempo que le dedicas a prepararte y de verdad siéntate varias horas a preparar tanto exámenes como casos de negocio como tus historias de experiencia personal. Y esto de verdad va a ayudarte a que hagas una diferencia en tu proceso de selección. Consejo número 2. Que el objetivo de este proceso sea aprender, más que quedar seleccionado. Voy a ser completamente honesta. El proceso es algo largo, es algo pesado y desafortunadamente las probabilidades de que quedes seleccionado no son muy altas. Eso no quiere decir que no te van a seleccionar, pero cuando aplicas a consultoría, tu objetivo principal debe ser aprender del proceso, porque de esta forma estás aprovechando tu tiempo invertido en aprender cosas que te van a servir más adelante. Realmente es un proceso en donde vas a aprender muchas cosas como términos de negocios, aprender cómo funcionan las empresas, aprender cómo se trabaja en consultoría, vas a aprender a ser mucho más estructurado y vas a aprender también a cómo desenvolverte en público y contar buenas historias. Entonces realmente es un proceso al cual le puedes sacar mucho jugo si así te lo propones. Cuando te enfocas en aprender más que en quedar seleccionado, también vas a estar muchísimo menos nervioso durante el proceso y lo vas a poder disfrutar mucho más. Y ese es mi tercer consejo. Disfruta el proceso y diviértete. La verdad es que es un proceso bastante padre en donde vas a aprender muchísimo, vas a conocer a otras personas también muy interesantes y vas a poder tener conversaciones también bastante amenas, ya sea con los entrevistadores o con los reclutadores o con los otros aplicantes. Entonces, de verdad, después de haberte preparado muchísimo, asiste a cada una de las etapas con la mejor actitud y sobre todo con las ganas de divertirte y las ganas de disfrutar. Esto también va a hacer que dejes todos los nervios de lado y te puedas mostrar de una forma mucho más abierta y más auténtica con el entrevistador y va a conectar mucho mejor con él. Bueno, esto fue todo por el video, espero que te hayan gustado los consejos. Si te gustó el video, por favor, dale like o escríbeme en los comentarios qué te gustó o qué no te gustó. Y pues sígueme en el siguiente video. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.